Hola, buenas. Me llamo Jason Finch, soy abogado y presidente del bufete de abogados Jason Finch y Associates. Nos basamos aquí en Omaha, Nebraska, pero tenemos oficinas también en Iowa y practicamos por todos los Estados Unidos. Tenemos clientes por todos los Estados Unidos. Hoy lo que les quiero practicar un poquito es sobre el proceso de casos de deportación, cómo se empiezan y cuáles son los pasos que uno va a pasar con respecto a esos tipos de casos y lo que uno puede esperar en esos casos. Now, vamos a poner la opción de si tiene algunas preguntas o comentarios, lo puede poner allá por la parte de abajo donde hay los comentarios y le trataré de contestar lo que quiere saber con más detalles. Hoy mismo lo que quiero hacer simplemente es hacer un reviso de todo el proceso. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se empieza un caso de deportación? ¿Cuáles son los pasos o cómo está iniciado por el gobernante esos tipos de casos? Hay cuatro lugares, cuatro agencias en el gobernante quienes tienen el poder de arrancar un caso o empezar un caso de deportación contra una persona. Obviamente el primero sería por el ICE. El ICE, ellos pueden arrestar gente y cuando se arresta la gente les pueden ponerlas bajo detenidos por ICE detainer se llama, y de esa forma ellos pueden empezar el proceso. También gente llegando a la frontera por el CBP, el Custom Border Protection. Esas personas cuando están agarrados por el CBP, ellos pueden ser puestos bajo procedimientos de deportación. También el tercer manera tercera agencia que se puede empezar casos de deportación es la rama de investigaciones del Departamento de Seguridad de Homeland. Esos son los tipos de casos donde ellos están investigando los empleadores y hacen los redondos. De esa forma entonces se empiezan los procesos de deportación contra gente que están identificados por los I-9 o otras formas, quienes son los que no tienen papeles. Y la última agencia que más y más está empezando a poner gente bajo procedimiento de deportación es la inmigración mismo, la USCIS, los que, por ejemplo, si uno se aplica por la residencia o también por la ciudadanía y luego están rechazados por la inmigración, ellos tienen la opción de poner a esa persona bajo procedimiento de deportación. Esas son las agencias, las cuatro agencias que se pueden empezar casos de deportación contra una persona. Now, ¿qué quiere decir el procedimiento de deportación? Eso quiere decir que uno está recibiendo una noticia donde dice que tiene que presentar con un juez de inmigración. La noticia está titulada Notice to Appear, sale en inglés solamente. La noticia de presentar tiene alguna información, ese papel. Si ellos se van a empezar un proceso de deportación contra una persona, le van a dar ese papel. Ese papel va a contener los contentos de ese papel. Hay algunos datos que contiene esas noticias de presentar con el juez. Primeramente, le va a tener su nombre, fecha de nacimiento y su número de identificación por el A-number. Luego le van a poner unos información sobre usted de que le van a alegar que usted no es ciudadano de Estados Unidos, que usted es ciudadano o nacional de otro país donde usted se nació, cuando entró a los Estados Unidos, si es residente, cuando fue admitido a los Estados Unidos. Entonces le van a alegar que fue admitido o no admitido a los Estados Unidos. Después de eso, entonces se le van a poner o revelar la sección de ley debajo la cual ellos piensan que uno puede ser deportado. Por ejemplo, si uno entró a los Estados Unidos sin papeles, le van a poner bajo la sección 212 A6AI diciendo que uno entró sin papeles. También pueden poner alegaciones de que uno recibió un condena penal y por eso le van a poner bajo la deportación. Después de todo eso, el siguiente paso o parte de la noticia
de presentar con el juez, que lo llamamos NTA. Ese va a decir cuándo tiene que presentar con el juez de inmigración. Muy a menudo en esos días ellos no se pongan una fecha fijo, simplemente porque los cortes están bien llenos de casos y realmente no hay muchas fechas disponibles. Además, por ejemplo, si una persona está agarrado en la frontera y ellos se van a pasar por su caso de, digamos, Texas hasta Omaha, pues a veces ellos no pongan la fecha por cuando van a tener cortes. Por el lado atrás, hay dos páginas en la noticia de presentar. Por el lado atrás, entonces hay una parte de certificación donde ellos tienen que certificar de que usted recibió los documentos. También hay una noticia de los derechos que uno tiene, por ejemplo, el derecho de ser representado por abogado, pero sin costo al gobernante. Pero también hay avisos en eso también donde dice, por ejemplo, si usted se mueve de una dirección a otra, tiene X número de días por dejar saber la inmigración está mudando a la nueva dirección. Entonces, también otro es si usted no se presenta a la corte, vas a ser deportado o mandado deportado sin su presencia en el corte. Esos avisos son muy importantes de leer, de entender. Salen en inglés, entonces será importante que alguien se puede leer en inglés, se puede explicar eso a usted. Ahora, ha sido agarrado por una de esas agencias, tiene su noticia de presentar a la corte, digamos ahora les llega su fecha de corte. Entonces, ese corte lo llaman el Master Hearing. El Master Hearing habrá hasta antes que su juicio final tendrá 2 o 3 Master Hearings. Su primer Master Hearing sería donde usted se puede simplemente decir al juez que, mira, necesito tiempo por buscar abogado, o si tiene abogado, su abogado puede explicar al juez lo que son los beneficios que uno quiere pelear y calificar. Now, antes que siga adelante el Master Hearing, digamos que una persona está agarrado y encarcelado, entonces necesitamos hablar sobre la posibilidad de fianza. Now, la fianza también es su primer Master Hearing. También la fianza, por lo menos aquí en Omaha, si uno está agarrado por ICE o por otra agencia, pero más común con ICE, ellos tienen el derecho de programar una fianza o no. Ellos tienen la opción de darle una fianza o no. En esos días normalmente ellos están negando dar una fianza, entonces tenemos que pedir una audiencia con el juez. Entonces, si usted está agarrado por la ICE, usted puede esperar entre 2 y 3 semanas hasta que le va a poder presentar con el juez de inmigración para pelear su fianza. Peleando la fianza, hay unas cosas que tiene que demostrar para poder calificar por fianza. Primeramente, si va a calificar por fianza, el mínimo fianza que puede ser es $1,500. Pero en esos días, la fianza normal por una persona salir por el más bajo, a lo mejor $5,000, pero por arriba de allá. Usted, para calificar por fianza, tiene que demostrar que usted no se presente ningún peligro a la comunidad, ni tampoco que usted va a correr. Vamos a practicar sobre eso en un momento, pero le voy a practicar sobre otro punto que le descalifica automáticamente de fianzas y debe saber de eso. Primeramente vamos a empezar a hablar sobre condenas penales. Hay varias condenas penales dentro de lo cual le va a descalificar de recibiendo o calificando por fianzas con el juez de inmigración. Obviamente, drogas es el principal. Casi cualquier tipo de drogas le va a descalificar de fianza. Hay una excepción de una persona que tenía 30 gramos o menos de marihuana. A veces ellos pueden calificar por fianza. Si uno tiene una condena, por ejemplo, de robo, de asalto, usando papeles chuecas, cualquier tipo de crimen donde hay un elemento de crimen donde usted tiene una intención o una mala intención de hacer algo, de cometer el crimen, digamos, donde hay una sentencia que puede ser impuesto en su contra de 1 año o más. Si le den ese impuesto de ese tipo de crimen, usted puede ser descalificado completamente de fianza. Hay unas excepciones a eso. Si uno puede arreglar un acuerdo en el corte dentro
dentro de lo cual si por ejemplo en Nebraska hay misdemeanors que son de clase 1, donde el castigo máximo es 1 año de preso. Si usted agarraba un acuerdo dentro de lo cual recibía una sentencia específica de menos de 180 días, entonces ese puede calificar bajo lo que llamamos petty offense exception, para poder calificar por una fianza. Pero por ese mismo crimen, digamos un asalto, que es un misdemeanor clase 1 en Nebraska, si usted recibiera probación en vez de una sentencia específica menos de 180 días, ese le puede descalificar calificando por alguna fianza. Es importante de entender también de que si usted tiene un misdemeanor dentro de lo cual el castigo es más de 1 año, por ejemplo en Iowa hay serious misdemeanors donde el castigo máximo es 1 año, pero también hay aggravated misdemeanors donde el castigo máximo es 2 años. Si recibiera una sentencia de 30 días de cárcel con un aggravated misdemeanor donde el castigo máximo es 2 años, ese automáticamente le descalifica de recibiendo alguna fianza. Todo eso es un poco complicado, y si tiene algunas más preguntas sobre eso, por favor me deja saber en los comentarios aquí abajo, porque es importante decir simplemente, si estás mirando un caso penal, es importante, si usted es extranjero, que se mira o que se consulte con un abogado de inmigración para ver lo que tiene que hacer para intentar calificar por fianza después de que se cumple su caso penal o antes. Otros puntos importantes, en esos días, si uno anda con un caso de manejando tomado, las Cortes de Inmigración o la Junta de Inmigración ha dicho que esos son crímenes de peligro, y los jueces simplemente están negando dar fianzas si tiene o no tiene la condena por manejando tomado. En esos días simplemente le va a ser negado por fianza, porque ellos le van a encontrar que usted se presenta un peligro a la comunidad. Entonces es muy importante, si estás agarrado por manejando tomado, a saber que hay poca posibilidad en esos días de saliendo de la cárcel. Digamos que el juez le daría una fianza y usted saliera. Eso no quiere decir que su caso está arreglado, simplemente quiere decir que ahora se pasa de la lista de gente que no está detenidos en la corte. Entonces el juez le va a programar otra cita de corte, donde tendrá que presentar con el juez otra vez y tendrá que poder explicar al juez cuáles son los beneficios que estás intentando calificar para poder quedar aquí en Estados Unidos. Hay algunos 3, 4, 5, 8 formas donde uno puede calificar por quedar aquí en Estados Unidos. Algunos son más comunes que otros. Los más comunes en esos días sería el asilo, también arreglando por el tiempo, o es más conocido como cancellation or removal, o cancelando la deportación. Algunos que no son muy comunes es, a veces gente puede entrar procedimiento de deportación, pero pueden todavía calificar por sus residencias. A veces encontramos que la inmigración o una de sus agencias hizo una violación de sus derechos, y a veces podemos pedir al juez que se termine los procedimientos completamente. De vez en cuando se encuentra una persona que por acción de ley es ciudadano, entonces esa es una forma de terminar los procedimientos de deportación contra una persona. Otra forma de beneficio es simplemente la salida voluntaria. A veces puede calificar por la salida voluntaria. A veces también uno puede aplicar por un tipo de perdón. Típicamente vemos esos en casos de drogas de marihuana, donde uno puede calificar por una excepción. Y de antes había un programa que llamaba NACARA. La mayoría de las personas que califican por NACARA ya están arreglados, pero de vez en cuando uno puede también calificar por la NACARA. Antes, como le dije antes, va a tener 2 o 3 master hearings.
cumpliendo los márgenes, entonces vas a llegar al juicio final en su caso. Es importante de entender eso también. Antes del juicio final, muy a menudo podemos sacarles permisos a trabajar. Y sacándole un permiso a trabajar, eso no quiere decir que estás arreglado. Eso simplemente quiere decir que puedes estar trabajando mientras su caso está pendiente en la corte. Y en esos días, tanta gente está bajo procedimiento de deportación que los cortes finales o los juicios finales están alargando entre 2 y 3 años. Y luego, si uno decide apelar la decisión del juez de inmigración a la Junta de Apelaciones, puede durar otro tiempo más. Durante esos tiempos, las cortes están autorizadas de ofrecerle un permiso a trabajar. En muchos de los casos, no todos los casos, pero muchos de los casos, uno puede ganar permiso a trabajar y puede ser renovado cada año o cada 2 años en algunos casos. Pero es importante de entender que eso no quiere decir que estás arreglado. Simplemente quiere decir que su caso está en espera mientras estamos preparando su juicio final. El juicio final es eso. Eso es cuando tenemos que tener aplicado los formularios por el beneficio que estás buscando. Si estás buscando asilo, tenemos que tener el formulario I-589 registrado a su favor. Si estás peleando por arreglar por el tiempo, la E42B o 42A está registrado en el corte. Antes de empezar el juicio final, el juez va a querer que usted se revise el formulario junto con su abogado una vez más o el último vez para ver si hay algunos cambios. Entonces, ese es donde el juez va a pedir que usted lo firma, declarando que usted entiende lo que dice el formulario, los contenidos del formulario y que todo está la verdad dentro del formulario. Es importante que usted entienda lo que estás firmando aquí y lo tiene revisado antemano con su abogado para que entienda lo que estás firmando. Porque si su formulario dice una cosa y luego su testimonio dice otra cosa y se contradicen, entonces se va a tumbar su credibilidad con el juez de inmigración y vas a perder su caso. Entonces es importante eso. Durante el tiempo de que había estado esperando su juicio final, otra vez la guía de su abogado había estado juntando evidencias por su caso, si es por el cancelando la deportación, evidencia de que ha llevado sus 10 años aquí, evidencia de la opresión que sufriría sus hijos o familia calificada. Si es de asilo, igual declaraciones de gente, reportajes de policía, documentos que apoyan su aplicación. También, esa es una cosa que yo siempre digo a mis clientes, cuando empezamos un caso, como el caso va a durar un par de años, es importante que uno se empiece a apuntar un diario de lo que pasó para que lo pueda recordar y que lo revise eso cada de vez en cuando, porque vas a recordar otros detalles que de antes no recordaba. Pero también lo importante de eso es que lo tiene apuntado, escrito y está dentro de su cerebro para que cuando empezamos con el juicio final y usted empieza a declarar su historia, tendrás recordado lo que le había pasado y lo puede explicar bien claro con detalles y que el juez puede entender lo que estás diciendo y que sale creíble para que el juez le crea lo que estás diciendo. Si no hagas esas cosas y intentas de decirlo de repente, le va a fallar bien feo y el juez va a decir que no le encuentra creíble. Y tenga en cuenta eso. Cuando estamos en el juicio final, después de presentamos la aplicación, después de presentamos las evidencias escritos, es su testimonio. Su abogado le va a poder hacer preguntas, pero las preguntas, su abogado le va a intentar dirigir lo que necesita que usted diga por su caso, pero el abogado no puede poner palabras dentro de su boca para decir al juez, usted tiene que hacer eso. Por esa razón, es muy importante que tiene escrito lo que vas a testificar antemano y lo tiene revisado en su cerebro. También el juez puede
interruptar el abogado, el juez puede hacerle preguntas. Y después de que su abogado, el juez, le haga preguntas, entonces el abogado del gobernante le va a hacer preguntas, y el propósito del abogado del gobernante completamente es desacreditar cada cosa que usted ha dicho. Ellos no están allá por ser su amigo ni por apoyar su caso, ellos están allá por destruir su caso y para que usted se mire como un mentiroso. Por esa razón es muy importante que usted entienda lo que vas a decir antemano y que todo lo que vas a decir coincida con las evidencias que has juntado y su aplicación que tiene allá. Típicamente esos juicios finales van a durar máximo 3 horas, pero normalmente 1 hora, porque la corte está bien lleno de casos. Entonces no vas a tener mucho tiempo de explicar su caso, entonces tiene que hacerlo brevemente, pero con detalles suficientes. Ahí mismo, entonces, el juez le va a tomar la decisión en el caso. La mayoría de veces le van a explicar la decisión si le van a aprobar su caso o lo van a negar su caso. En caso que le aprueban, pues felicidades en eso. En caso que le niegan, pues tiene derecho entonces de apelar al caso. Apelando al caso es muy diferente que el juicio final. Todo está hecho por escrito, no se puede presentar ninguna nuevas evidencias, simplemente la Junta de Apelación se va a mirar la decisión del juez, una grabación de todos los de las cortes, entonces pongamos escritos legales para apoyar su caso. Más o menos eso es como salen los casos de deportación. Otra vez, si tiene algunas preguntas o si quiere entender una cosa mejor, pues ponga un comentario ahí abajo, déjame saber. También si le gusta o le interesa algún otro tipo de tema, me deja saber y podemos hacer un video de eso. Y gracias por su tiempo. Tenga un buen día.